Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra en esta hora. Pedimos que el Espíritu Santo sea quien obre en nuestra mente y en nuestro corazón para que abra nuestro entendimiento, para que podamos prestar atención al mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. También quiero saludar a los que nos siguen en las redes sociales para que el Señor también esté obrando allí. El tema de esta mañana lleva por título Hijos de Luz. Y la lectura bíblica la vamos a repetir, que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 35 y 36. Dice lo siguiente: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco esté la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Aquí nosotros vemos el deseo del Señor de que nosotros seamos hijos de luz. Hermanos, ustedes saben, ustedes ven, ustedes oyen que estamos viviendo tiempos muy particulares en el mundo. Nosotros como cristianos podemos encontrar la respuesta en la santa palabra de Dios. Por el contrario, las personas que poco o nada le interesan las cosas espirituales, están ellos sorprendidos. Ellos muestran que se sienten perplejos, desconcertados ante los cambios que se están produciendo en todo el mundo. Pero estas personas jamás se van a plantear que todo lo que está sucediendo anuncia la segunda venida de Cristo en majestad y gloria. Ellos no se plantean eso porque ellos no han buscado de Dios. Las conclusiones y las explicaciones que ellos se dan nunca van a acertar en cuanto a por qué están pasando esas cosas en este mundo. Por ejemplo, que el tiempo ya se está yendo rápido de nuestras vidas. Eso ya no es una mera sensación que nosotros sentimos. No, es una realidad que estamos viviendo hoy. Solo piense cómo están pasando los días, la semana, los meses, el año. Este año, fíjese la velocidad con que se terminó. Empezó y ya estamos en el último mes. A la vuelta de la esquina ya estamos comenzando un nuevo año. ¿Acaso el Señor Jesucristo no nos advirtió? Sí. El Señor Jesucristo nos advirtió por anticipado. Mateo 24, 22. Allí dice claramente que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos. ¿Por qué? Porque se van a ver cosas terribles en este mundo y si el tiempo transcurriera igual, los escogidos se perderían. Entonces, por causa de los escogidos, el Señor está acortando el tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Se está refiriendo obviamente a al tiempo del fin, los tiempos que nosotros estamos viviendo. Tremendo privilegio que tenemos nosotros de estar viviendo en los últimos días de este mundo. Este mundo se termina, hermanos. Entre otros acontecimientos que ya ha comenzado a producirse, lo que la Biblia dice allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, destrucción repentina. Allí habla de la destrucción repentina, ¿ves? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores
de la mujer encinta y no escaparán. Mire, por ejemplo, dar un par de ejemplos, nada más, rapidito. Allí en España, Valencia y otras ciudades cercanas o costeras al Mediterráneo, en 6 horas llovió como nunca y se desbordó un río en 6 horas. Y la gente estaba caminando, la gente estaba en su casa y vino una avalancha de agua, mató a más de 200 y cuántos desaparecieron no llegaron a sacar la cuenta. Y apiló carros sobre carros, tiró abajo puentes en 6 horas. En mi país, Uruguay, hay una vez los domingos y hay una cuestión que se llama la feria. Aquí sería como la pulga. Pero no es en un terreno, es en una calle. Cierran la calle y entonces de un lado y del otro se ponen personas con una mesita y venden frutas, venden verduras y venden otras cosas usadas, de todo un poco. A eso se le llama feria y son varias cuadras. Comenzó a llover y la gente se quedó porque, bueno, en cualquier momento para. Llovió 2 horas. Y a las 2 horas vino una avalancha de agua y se llevó todo. Se llevó todas las mesas, se llevó todas las cajas de fruta, de verdura, y la gente tuvo que salir disparando porque se la llevaba también a ella. Los carros comenzaron a flotar en 2 horas y llovió lo que no llovió, o sea, lo que debería llover en un mes llovió en 2 horas. Entonces, están sucediendo cosas que anuncian que la venida de Cristo está cerca. Un detalle más. ¿Acaso nosotros no estamos viendo ante nuestros propios ojos el cumplimiento de lo que dice el profeta Isaías allí en Isaías capítulo 5, versículo 20? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen la luz. Vamos a dejarlo por ahí. Ahora bien, nosotros que nos consideramos verdaderos y genuinos cristianos, ¿cómo podremos evitar en vida de hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? ¿Cómo podemos evitar eso? Porque nosotros nos consideramos cristianos. Sin embargo, vemos que el mundo invierte las cosas. Lo que es luz, ellos le llaman tiniebla, y lo que es tiniebla, ellos le llaman luz. Lo que es dulce, ellos le llaman amargo, y lo que es amargo le llaman dulce. Eso lo estamos viendo ahora. Lo que es malo, a ellos le dicen, no, está bien, está bueno. Y le están enseñando a los niños que eso es bueno. Y a lo que es bueno le dicen, no, eso es malo. Eso lo estamos viendo ahora. Ahora, para nosotros que sentimos que somos cristianos, que vivimos como cristianos, que seguimos al Señor, ¿a dónde creen ustedes que deberíamos nosotros irnos a buscar respuesta? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y saber distinguir qué dice la palabra de Dios, lo que es la luz, o a quién representa la luz, y qué dice la palabra de Dios, que es la tiniebla, o a quién representan las tinieblas. Cuando nosotros tenemos bien claro ese concepto, nosotros vamos a ver qué decisión vamos a tomar. Y entonces vamos a analizar un poquito la palabra de Dios para nosotros poder entender qué es la luz según la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, si nosotros vamos al Salmo 27, capítulo 1, versículo 1 del Salmo 27, allí dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién es la luz? Jehová. ¿Y Jehová es el Padre o el Hijo? El Padre, aquí es el Padre. Salmo 89, 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Si nosotros vamos a una cita allí de Exaltada Jesús de Ellen G. White, en el capítulo que lleva por título Agosto 23, hay una frase muy linda que dice lo siguiente: la misericordia incomparable
nos revela que un Padre infinito, está hablando del Padre aquí, de un Padre infinito que mora en luz inaccesible y sin embargo está dispuesto a recibirnos mediante los méritos de su Hijo. Eso dice esta cita de Exaltada Jesús, capítulo agosto 23. Una promesa de Dios registrada en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice lo siguiente: mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dice allí. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que Dios promete la llegada del sol de justicia, el sol de justicia que va a traer salvación. ¿Quién será ese personaje? ¿Ah? ¿A quién se le dice que es el sol de justicia? El himno lo decía, Cristo Jesús. Así que nosotros en estos versículos hemos visto al Padre, que es luz, que mora en una luz inaccesible, prometió la venida o el nacimiento del sol de justicia que traerá salvación. El cumplimiento de esta profecía nosotros la podemos ver claramente en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Allí vamos a leer unos cuantos versículos y vamos a comenzar primero del 1 al 3, que ustedes ya lo conocen, pero eso es para entrar en contexto. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que estaba con Dios y que era Dios y que todas las cosas fueron hechas por él y para él, ese verbo es Cristo, porque Cristo fue que se encarnó y que vino aquí a la tierra. Eso lo dice el versículo 14. Ahora vamos a la parte que nos compete en este tema, que son de los versículos 4 al 13 del mismo capítulo 1 de Juan. Versículos del 4 al 13. Que dice lo siguiente: en él, es decir, en el verbo, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién venía a este mundo, hermanos? Cristo. Así que Cristo es la luz. Está hablando aquí de Cristo, que es la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el versículo número 12. Hijos de Dios. Y el 13 ahora, para terminar, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. A los que le recibieron, dice, Dios les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pregunto, ¿ustedes recibieron a Cristo en sus vidas? ¿Sí?
entonces ustedes, hermanos y hermanas, son hijos e hijas de Dios, por voluntad de Dios. Y al ser hijo de Dios, también son hijos de luz. Somos hijos de luz. Porque Cristo es la luz. Cristo dijo de sí mismo, y eso lo está registrado en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, no vamos a andar en tinieblas. Vamos a caminar seguro, porque Cristo es nuestra luz. Cristo ilumina nuestro caminar espiritual, obviamente, aquí en este mundo que está espiritualmente oscuro. Juan 9:5, Juan capítulo 9, versículo 5, Cristo dice también allí, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero él, después de decir eso de sí mismo, le dice a sus discípulos en aquel entonces, y hoy nos dice a nosotros, porque en aquel entonces eran sus discípulos, pero hoy los discípulos somos nosotros. Así que el Señor nos dice a nosotros, Mateo 5, versículo del 14 al 16, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni el versículo que sigue, 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, hermano, es una caja que se usaba en la antigüedad para medir harina, medir trigo, medir granos, sal, en fin. Era una caja para medir. Entonces, nadie va a encender una luz y la pone debajo de una caja, porque no les va a iluminar. ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a la casa? Si prenden la luz, ¿verdad? Porque llegan de noche, encienden la luz. Ya la luz está arriba, porque nosotros usamos luz eléctrica. Pero en aquel entonces usaban lámparas. Entonces, la lámpara era movible. Usted la llevaba para donde usted iba. ¿Dónde había que poner la lámpara? Arriba. Aquí lo dice, mire. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que estén en casa. El candelero es algo que estaba alto. Y fíjese la orden del Señor, para que ilumine a todos los que están en casa. Si usted se considera cristiano o cristiana, si usted es hijo de luz, es hijo de Dios, por voluntad de Dios, porque usted ha recibido a Cristo, el Señor te está diciendo en esta mañana que ilumines donde estás. Si estás en tu casa, ilumina en tu casa. Que des testimonio de que tú amas a Dios, de que sigues a Dios, que tú guardas los mandamientos, que la meta tuya es llegar al reino de los cielos. Porque pueden haber personas dentro de tu casa que no amen a Dios, que no acepten la palabra de Dios, que no les interese, pero a lo mejor con su testimonio bien presentado, esas personas llegan un momento a convertirse también en hijos de luz y hijos de Dios. Pero también la casa es aquí. Aquí nosotros la consideramos como casa de Dios. Por lo tanto, usted también tiene que iluminar aquí. Aquí usted tiene que dar buen testimonio. Aquí es un lugar donde nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, es un lugar donde se debe reverenciar. Por lo tanto, usted tiene que dar buen testimonio también aquí, porque siempre llega alguna visita que por primera vez, como este señor, que llevaba 4 sábados recién conociendo la iglesia adventista, y si no se le da un buen testimonio, y si no se le da una buena palabra, esa persona, así como entró, salió y nunca más regresa a la iglesia. Entonces, cuando uno se le da un buen testimonio a la persona de que realmente aquí se adora y se glorifica el nombre de Dios y que nosotros somos pueblo de Dios aquí en la tierra, entonces la persona quiere también
alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, como cada uno de nosotros. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que iluminar a lo que están a nuestro alrededor. Lo dice el versículo que sigue. El versículo que sigue dice, así alumbre, el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz, como hijos de luz, como hijos de Dios, tiene que alumbrar delante de todo el mundo, porque primero dice en tu casa, pero luego dice a los hombres, y a los hombres en los lugares donde tú vayas, en tu vecindad, en el mercado, en el trabajo, en el lugar de estudio. Allí nosotros tenemos que iluminar como hijos legítimos y verdaderos de Dios. Es la manera de predicar el evangelio en este tiempo, porque ya las palabras nadie los cree. Pero cuando usted da un buen testimonio, entonces las personas se convierten. De hecho, Mateo 24, versículo 14, lo dice. Será predicado este evangelio por testimonio. Y entonces, después que se predique este evangelio por testimonio, ¿qué va a suceder? Viene el fin de este mundo. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros en este mundo tenemos que movernos así, como hijos de luz, como hijos del día. No podemos andar en tiniebla, no tenemos que andar a hurtadillas, escondiéndonos. No, hermanos, ni hablando así en secretico, para que no lo escuche el otro. Somos hijos de Dios y usted tiene que dar testimonio abiertamente. Si está hablando y le escuchan todo lo que están allá, obviamente usted no va a gritar cuando va a hablar, pero si usted está hablando y está hablando de Cristo, háblelo tranquilamente, no se esconda que es cristiano. Háblelo. A algunos le va a llegar, a otros no. Yo conocí a un señor que nos hicimos muy amigos. Esto sucedió en Argentina y me contó la historia la persona que le dio los estudios a la esposa. Esta señora iba una vez a la semana a darle estudios en la fe de Jesús a la casa de ese matrimonio, ya retirados, eran personas ya mayores. Él se bautizó cuando tenía 72 años, imagínense. Y entonces la hermana era recibida en la casa de esta señora, se sentaban en la sala y allí comenzaba a dar el estudio y ella tranquilamente daba el estudio. El esposo, ¿qué hacía? Se iba a su cuarto, pero dejaba la puerta medio abierta y escuchaba también él. Y resulta que cuando terminaron los estudios le dice esta hermana, bueno, hermana, usted decide si se va a querer bautizarse o no. Y la hermana le dice, sí, yo quiero. Dice, yo me voy a bautizar, dice, porque lo que me ha enseñado me ha convencido de que aquí está la verdad. Y de pronto sale el esposo del cuarto y dice, y yo también me quiero bautizar. ¿Ve? Cuando usted hable y está hablando de Cristo, no es que esté hablando a los gritos, pero hable y si le escuchan, pues a lo mejor alguien se convierte, como sucedió en este caso. Recordemos además que la luz representa también a la santa palabra de Dios. La luz representa a Cristo, al Padre. Nosotros somos luz, pero también la luz representa a la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir entonces que cuando nosotros recibimos a Cristo, también recibimos su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Y obviamente debemos permanecer en Él, debemos permanecer también en su palabra, porque somos hijos de luz. Y esto, hermanos, el ser hijo de luz
es un gran privilegio que nos da Dios. Porque a Dios, al considerarnos a nosotros pecadores, arrepentidos, y Dios nos considera como hijos de Él, hijos de Dios e hijos de luz. Es tremendo privilegio, tremenda bendición para nosotros. Pero también es una gran responsabilidad. Porque a ver cómo iluminamos por ahí. A ver si nosotros metemos la luz dentro de un almud cuando vamos por ahí, para que nadie se entere que yo soy cristiano, para que nadie se entere que yo voy a la iglesia. Y entonces mis amigos, esos amigos que yo tenía desde el tiempo antiguo, que íbamos de pachanga o de fiesta o de trago, no se vayan a enterar porque me van a poner a mí en aprieto. No, hermano. Lo que digan los demás, eso no interesa. Aquí lo que interesa es lo que dice Dios. Si Dios los considera hijo, pues camine en este mundo como un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de la luz. No esté pensando qué van a decir los demás. Por supuesto que cuando uno está en Cristo, muchas cosas cambian. Y también cambian las amistades, porque aquellas amistades que salían para cometer pecado, ya usted no quiere pecar más, por lo tanto, ya con esas amistades o se convierte en ellos, o si no, usted se tiene que alejar de ellos, porque si no, no le van a dar chance a usted que crezca espiritualmente. Por eso, cuando uno dice ser cristiano, pues tiene que asumir la responsabilidad de ser un verdadero cristiano. A Dios no le gustan las medias tintas, no le gusta la zona gris ni las tinieblas. Nosotros hemos analizado hasta este momento, de acuerdo con la palabra de Dios, que espiritualmente estar en la luz es recibir a Cristo, es recibir su palabra. En contraposición, entonces, definimos lo que son las tinieblas. Las tinieblas, hermanos y hermanas, es la ausencia de Cristo en la persona. Es la ausencia de la palabra de Dios en la persona. Cuando una persona no quiere saber de nada de Cristo, no quiere saber nada de Biblia, no quiere saber nada de iglesia, está en tinieblas. Y aquellas personas que dicen, no, yo soy cristiano a mi manera, y se quedan en la casa y se justifican a sí mismos que aman a Dios, pues no, hermano, no es un verdadero y genuino cristiano como Dios desea que lo seamos. Dios quiere que seamos hijos de la luz siempre, no por un ratito, no solamente cuando estamos aquí dentro de la iglesia y después cuando salimos fuera de la iglesia somos oscuridad total. Eso a Dios no le agrada. Usted puede engañar a las personas, a los hermanos que dicen, mira que esta persona qué consagrada que es, porque viene con su Biblia y viene aquí, estudia y todo. Pero después cuando salió de la puerta para afuera es otra cosa. Y en el hogar es otra cosa. Entonces eso a Dios no le cuadra. Uno puede engañar, como le digo, a las personas, pero a Dios no, hermano. A Dios no se puede engañar. Así que cada ser humano del mundo, sea cristiano o no, debe saber que dependiendo de la decisión que tome con respecto a Cristo Jesús en su vida, así serán las consecuencias que va a obtener en vida. Por ejemplo, si una persona recibe a Cristo en su corazón y obviamente recibe también su palabra y permanece unido al Señor, como dice allí Juan 15, como el pámpano está unido a la vid verdadera, entonces esa persona jamás será condenado. Esa persona habrá alcanzado la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, por el contrario, cualquier persona que rechace a Cristo y obviamente rechace a su palabra,
esa persona desafortunadamente va a obtener condenación, muerte eterna. Cristo es muy claro en la palabra de Dios. Cristo dice las cosas con una claridad tremenda. Fíjese lo que dice Malaquías 4:2, que ya lo leímos, que el sol de justicia, solo el sol de justicia trae salvación. Eso significa que solo en Cristo hay salvación. Entonces, si nosotros queremos salvarnos, obviamente que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Y no solo de Cristo, necesitamos de su palabra, porque a través de su palabra nosotros conocemos de Cristo. Aprendemos qué es lo que Cristo quiere de nosotros. Sabemos y conocemos cuál es el carácter de Cristo. Aprendemos a reconocer cuánto nos ama el Señor a nosotros. ¿Ve? Entonces necesitamos de Cristo constantemente. Vamos a leer aquí este pasaje que se encuentra en Juan 3, capítulo 3 de Juan, versículo del 18 al 21. Vamos a leer este pasaje porque está realmente muy aclaratorio. Mire lo que dice. El que en él cree, es decir, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación. Fíjese la condenación. Allí lo dice. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo, hermanos? La luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Cristo vino al mundo. La luz vino al mundo. Pero los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas amaron. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Solamente piense, a ver, un ladrón que va a robar, ¿va a ir a una casa de día y cuando está toda la familia reunida comiendo allí y almorzando? No. ¿Cuándo va? Va de noche que nadie lo vea. Y se cubre todo para que las cámaras no lo vean tampoco y no puedan saber quién es el que entró ahí todo enmascarado. ¿Ve? Lo dice el versículo, dice la Biblia. Porque las obras son malas, entonces esas personas van en tiniebla, caminan en tiniebla. Entonces vamos ahora al versículo siguiente. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, hay muchos que lanzan una piedra y esconden la mano. Yo no fui. Va a decir, yo no fui, nadie me vio, yo no fui el que tiró la piedra. Y acá lo dice claramente, aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque no quiere ser reprendido. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. El que ama la luz, el que ama a Cristo, ama su palabra, no tiene nada que esconder. Se presenta como es y va a hablar lo que tiene que decir. Eso es muy importante en nuestra vida cristiana. Otro detalle a tener en cuenta, hermanos. El hecho de que las tinieblas se definan como la ausencia de Cristo y de su palabra, eso no significa que las tinieblas se encuentren en un estado vacío. No. Allí en las tinieblas se encuentra el príncipe de las tinieblas, con sus huestes, principados y potestades de maldad. Allí se encuentra el acérrimo enemigo de Cristo, el acérrimo enemigo de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios y de la iglesia de Dios. Así que las tinieblas no están vacías, hay alguien allí. Así que muchas personas ignoran que desde la caída de Adán y Eva en pecado, la primera pareja que cayó en pecado en este mundo,
el mundo ha sido introducido a un gran conflicto cósmico. Y conflicto cósmico porque este conflicto no comenzó en la tierra, ya había comenzado en el cielo. Un conflicto entre la luz y las tinieblas que comenzó en el cielo antes de ser creado el ser humano sobre este planeta Tierra. Y por ignorar este conflicto, muchos ignoran este conflicto. En este mundo, muchos ignoran este conflicto porque no buscan de Dios y no leen las escrituras, entonces ignoran que hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Y entonces, por ignorar de este conflicto, muchas personas se tardan en decidirse por Cristo Jesús. Inclusive algunos no llegan a decidirse nunca por el Señor, porque ellos viven en forma totalmente independiente de Dios, ven que sus vidas supuestamente no les pasa gran cosa. Ellos trabajan, comen, viven, van, vienen, hacen esto, hacen lo otro, engañan por aquí, engañan por allá, roban por aquí, hacen de todo y aparentemente no les pasa gran cosa. Pero no saben que al final hay un juicio y el Señor allí va a decidir si esa persona va a alcanzar salvación y vida eterna o se va a perder por toda la eternidad. Eso lo ignoran las personas. Y por eso el enemigo trabaja desde las tinieblas para entenebrecer las mentes de las personas que no se lleguen a enterar de ese conflicto. Por eso nosotros como hijos de la luz, como hijos de Dios, tenemos que actuar, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que poner en alto el nombre del Señor. Aquí hay un versículo muy claro que está repetido en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Es el mismo, Mateo 12:30 y Lucas 11:23. Dice lo mismo. Así que poniendo nada más que 12:30, Mateo 12:30 es suficiente. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor Jesucristo. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí no hay puntos intermedios. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Una de dos. ¿Y quién decide estar con Dios o en contra de Dios? ¿Dios o nosotros? Nosotros, ustedes. Nosotros tenemos que decidir con quién estamos. Así que hay una pregunta aquí que nosotros nos podemos hacer. ¿Puede suceder que un hijo de la luz pase a ser hijo de las tinieblas? Un hijo de la luz, de pronto, un día pasa a ser hijo de las tinieblas. ¿Sí o no? La respuesta es sí. Y además, esta situación se puede dar de diversas maneras. La persona que en el pasado era un ferviente creyente puede entrar en un estado de tibieza espiritual que lo puede llevar hasta un enfriamiento espiritual total. Y por supuesto, al ceder a las tentaciones pecaminosas, la luz que un día recibiera del Padre y de Cristo, de parte de Dios, se va atenuando y en consecuencia, ¿quién comienza a actuar en esa persona? Si la luz comienza a opacarse, si la luz comienza a atenuarse, no está iluminando bien, ¿quién comienza a trabajar allí? Las tinieblas intervienen de inmediato con el propósito de atrapar a la persona y de llevarla cautiva por los caminos de perdición. Por ejemplo, si la persona deja de asistir principalmente los sábados a la iglesia, comienza a transgredir algún mandamiento por allí y luego se autoengaña justificándose que él, bueno, yo tuve que hacer eso porque por alguna situación. Es que la situación me obligó y entonces yo tuve que mentir o tuve que hacer alguna otra cosa. Mantener algún pecado oculto. Una persona que tiene un pecado y se aferra a ese pecado, no lo quiere soltar y sabe que eso va en contra de Dios.
Una persona que, por ejemplo, vamos a suponer, un hijo verdadero de Dios va a dejar los vicios. Entonces, hay un vicio por allí, sea droga, alcohol, tabaco, y lo sigue haciendo, pero a escondidita, que no se entere el pastor, que no se entere la iglesia, que no se enteren los hermanos, a escondidita. Entonces, esa persona, obviamente, de la luz está pasando a las tinieblas. Le cuento en este momento una historia de una persona. Un amigo me contó esto, que le pasó a él. Él veía a un pastor que predicaba en una ciudad. Tenía su esposa. Pero este amigo era agente viajero. Así que se fue a otra ciudad a hacer sus ventas y se encuentra con el mismo pastor, pero con otra mujer. Y entonces él le dice, oh, fulano, ¿cómo está? Dice, no sé quién es usted, yo no lo conozco. Pero ¿cómo no? Si usted es que predica y es que hace allá, no sé qué, esto y lo otro. No, usted se confundió. Digo, ¿cómo iba a confundirse? Si es igualito, la otra persona. Entonces la conclusión es que esta persona estaba llevando doble vida. Que tenía un matrimonio por un lado y en otra ciudad tenía otra aventura. Entonces, cuando uno abriga un pecado oculto, las tinieblas comienzan a trabajar en la mente de la persona. Escuchar falsas doctrinas. Están entrando falsas doctrinas a la iglesia y mucha gente le está dando cabida en su mente a esa falsa doctrina y está bien, eso está bien. Yo estuve en una iglesia en Florida y salí de la predicación y cuando uno saluda a los hermanos en la puerta y el hermano viene y me quería convencer de que yo había predicado mal porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad, sino que el Espíritu Santo o es de Cristo o es de Dios, pero no es la tercera persona de la Trinidad. Y me quería convencer a mí de eso. Digo, ¿pero cómo? Si la Biblia es clara, Cristo dijo que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que cuando Él se iba al cielo, iba a mandar al Espíritu Santo aquí, el otro consolador, para que no estemos solos. ¿Cómo usted me viene a decir que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la divinidad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Un hermano con una falsa doctrina dentro de la iglesia. Entonces, cuando usted le hace caso a la falsa doctrina y las abriga y las devora y las tiene ahí como verdad, entonces las tinieblas están trabajando y se lo están llevando poco a poco. La luz suya se va opacando, se va apagando. Otro detalle importante, mucha gente no viene a la escuela sabática. En la escuela sabática uno aprende de la Biblia. Cuando uno estudia la escuela sabática, está estudiando la Biblia y en 4 años se leyó toda la Biblia completa con la escuela sabática, porque la escuela sabática comienza a analizar libro por libro. Ahora, por ejemplo, estamos analizando el libro de Juan y entonces termina este trimestre, leímos a Juan, todo el libro de Juan. El próximo trimestre vamos a comenzar con otro libro. Y así, en 4 años estudiamos la Biblia completa. Pero ¿cuántas personas vienen a la escuela sabática? Muy poquitas. Bueno, cuidado, hay que cuidar la luz de que no se nos apague, hermanos. Otro detalle, dejar de orar. Usted deja de orar, no ora. Entonces, son toda una serie de detalles, entre muchos, que hacen que una persona que un día era luz, hijo de luz, pase a ser paulatinamente hijos de las tinieblas. Esa es alguna de tantas situaciones que pueden afectar a la persona. Ahora, vamos al caso contrario. ¿Puede una persona abandonar en forma definitiva las tinieblas para transformarse en hijo de luz? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Y más aún, Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que Dios está dispuesto a perdonarnos ampliamente. Y aquí lo podemos confirmar con este versículo que vamos a leer aquí en Hechos capítulo 17, versículo 30. Mire lo que dice este versículo, es tremendo, poderoso. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué significa pasar por alto? ¿Qué significa pasar por alto? No lo toma en cuenta, no lo considera, no lo pone en la balanza para pesarlo. Él no lo toma en cuenta y al no tomarlo en cuenta, entonces, ¿qué está diciendo? Que él está perdonando el pasado de una persona que ignoraba que estamos nosotros en guerra entre la luz y las tinieblas. Y nosotros tenemos que tomar la decisión en vida de qué lado de estas dos fuerzas nos vamos a ubicar. ¿De la luz o de las tinieblas? Yo sé que ustedes van a decir en la luz, pero cuando uno agarra el compromiso de estar en la luz, tiene que agarrar ese compromiso y cumplirlo al 100%, porque con Dios no se puede jugar. Ustedes pueden jugar con el hombre, pero no con Dios. Con Dios tenemos que ser muy sinceros. ¿Queremos seguirlo? Pues hay que seguirlo en espíritu y en verdad, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, dice allí. Amarás a tu Dios, de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Entonces, vamos a leer otro para aún fundamentar el amor de Dios. Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 11. Mire lo que dice este versículo, porque eso nos atañe a nosotros. Dice, porque en otros tiempos erais tiniebla, nosotros en otros tiempos éramos tiniebla, nosotros salimos de las tinieblas, por eso ahora somos nación santa, pueblo adquirido de Dios, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En otros tiempos eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y el Señor nos insta, nos invita, nos manda, andad como hijos de luz. Si eres hijos de luz, anda como hijos de luz. No simplemente dices que eres hijo de luz, pero andas como hijo de las tinieblas. Eso no funciona con Dios, hermano. Si eres hijo de luz, anda como hijos de luz. ¿Qué más dice? El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que nosotros tenemos que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y termina el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué dice allí obras infructuosas? ¿Las tinieblas pueden dar algún fruto de bondad, de justicia, de amor? No, las tinieblas no. Por eso en las tinieblas nosotros no vamos a encontrar los frutos del Espíritu Santo. Por eso allí dice que no participéis de las obras infructuosas, porque no da fruto. No vayas a las tinieblas, no busques de las tinieblas, no caigas en las tinieblas. Busca de Dios siempre, busca de la luz del Señor que está en su palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y cuando veas tinieblas en las personas, repréndelas, dile, mira, estás en tiniebla, eso no es así. La palabra de Dios no dice eso. Obviamente con amor, no con un machete en mano ni con un látigo en mano, sino con amor le vas a decir a la persona que está equivocada. Vamos a leer la Biblia, no me hagas caso a mí, vamos a abrir la palabra de Dios y que Dios sea el que te diga que tú estás en tiniebla y no en la luz. Es la manera que nosotros debemos hacer. Ahora, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que hacernos una pregunta también. Nosotros, no para que me la responda a mí, piénsela. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas?
Piénselo. Y en base a ese autoanálisis que usted se va a hacer, cada día nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos ser ese día. ¿Queremos ser hijos de luz o hijos de las tinieblas? Porque cuando usted se levanta y alguien le dice buenos días y usted ruge como un león, ahí como que tal vez usted no quiera ser ese día hijo de luz. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que decidir, porque Dios ya decidió. Dios quiere y Dios anhela, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo y los santos ángeles, todos están trabajando para que nosotros seamos hijos de luz, para que nosotros seamos hijos de Dios. Ahora, si somos o no somos, esa es decisión personal nuestra, porque Dios nos dio el poder de escoger, el libre albedrío. Así que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Para terminar y en conclusión, el gran conflicto que está llevándose a cabo en estos momentos entre la luz y las tinieblas es algo que escapa a nosotros. No lo vamos a resolver nosotros. Ese es trabajo de Dios. Dios va a resolver finalmente el conflicto entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, hermanos y hermanas, nosotros, aunque lo sepamos o lo ignoremos, aunque nos guste o no nos guste, somos parte integrante de este gran conflicto. Es nuestra decisión ubicarnos del lado de la luz o del lado de las tinieblas. Dios quiere, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y sus santos ángeles, que nosotros nos ubiquemos siempre del lado de la luz. Si decidimos entonces ubicarnos del lado de la luz, lo cual es, como dije recién, es el deseo del Padre, de Dios, de la divinidad, del cielo con todos los ángeles, tenemos que comprender con total claridad que para ser hijos de luz y mantenernos como verdaderos y genuinos hijos de luz, debemos permanecer constantemente en Cristo Jesús y en cualquiera sea la circunstancia y en todo momento y en todo lugar debemos manifestar por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra actitud ante la vida, de que realmente somos hijos de luz y que poseemos la capacidad de iluminar al otro que está en tiniebla, pero quiere ser hijos de luz. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y termino con Isaías capítulo 60, versículo 1, que nos dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie.